El año es 1491. En las costas de una isla paradisíaca, un niño taíno juega en la arena dorada, mientras su madre teje una hamaca de algodón. Su padre regresa de pescar, cargando un canasto lleno de peces multicolores. La abuela cuenta historias ancestrales mientras prepara el casabe para la cena. Esta familia no sabe que en menos de un año su mundo cambiará para siempre. Antes de las carabelas. Antes del acero y la cruz. Antes de que los libros de historia escribieran la palabra descubrimiento. Existía un mundo vibrante, complejo y extraordinario en el corazón del Caribe. Una isla llamada por sus habitantes Quisqueya, que significa madre de todas las tierras. Esta no es la historia de un descubrimiento. Es la historia de los que ya estaban aquí. Bienvenidos a Historia Dominicana Completa. Soy Abraham Almonte, RD, y durante los próximos minutos viajaremos 1500 años al pasado para conocer la verdadera historia de los primeros habitantes. Una historia de navegantes épicos, científicos naturales, artistas visionarios y líderes legendarios. Una historia que es también nuestra historia. Para entender a los taínos debemos comenzar mucho antes, y mucho más al sur. Hace 2500 años, en las vastas selvas de Venezuela y Guyana, vivía un pueblo extraordinario, los arawak. Maestros de la navegación fluvial, habían dominado los ríos Orinoco y Amazonas como nadie antes que ellos. Pero algo cambió. Tal vez la presión de otros pueblos, tal vez la búsqueda de nuevas tierras, o simplemente el llamado ancestral de la aventura. Alrededor del año 500 a.C., comenzaron la migración más épica de América precolombina. Imaginen las primeras canoas, talladas de los árboles más grandes de la selva, algunas de hasta 30 metros de largo. Familias enteras cargando sus pertenencias más preciadas. Semillas de yuca, herramientas de piedra, cemíes sagrados y, sobre todo, el conocimiento acumulado de generaciones. El primer salto fue a Trinidad. Desde allí, isla por isla, generación tras generación, fueron conquistando el arco antillano. Cada nueva isla era un mundo por descubrir, con nuevos recursos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Tobago, Granada, San Vicente, Santa Lucía. Como cuentas de un collar gigante, fueron poblando las Antillas menores. Su travesía no fue cosa de años o décadas. Fue una migración que duró 1000 años. Alrededor del año 500 de nuestra era, algo extraordinario sucedió. Los descendientes de aquellos primeros arawak, después de 1000 años de evolución cultural, llegaron finalmente a las Antillas Mayores. Puerto Rico fue su primer hogar en las Islas Grandes. Luego Jamaica. Y finalmente, Quisqueya. Pero estos ya no eran los mismos arawak que habían partido de Sudamérica. 1000 años de migración los habían transformado. Su idioma había evolucionado, sus técnicas se habían perfeccionado, su arte había florecido. Se habían convertido en los taínos. La palabra taíno significa literalmente los buenos o los nobles. Un nombre que ellos mismos se dieron y que reflejaba no solo su carácter, sino su filosofía de vida. En Quisqueya encontraron el paraíso que habían estado buscando durante milenios. Ríos cristalinos, tierras fértiles, costas infinitas, montañas majestuosas. Era, literalmente, la madre de todas las tierras. Y aquí, durante los próximos 1000 años, construirían una de las civilizaciones más sofisticadas del Nuevo Mundo. Los taínos no fueron simplemente recolectores o cazadores. Fueron innovadores agrícolas. Su principal revolución fue domesticar la yuca brava, una planta venenosa que ellos convirtieron en el alimento base de toda su civilización. ¿Cómo lograron esto? A través de un proceso químico complejo que involucra rallar la yuca, prensar la pulpa para extraer el veneno y luego tostar la harina resultante. El producto final era el casabe,
Un pan plano, nutritivo, que podía conservarse durante meses sin refrigeración. Era tan revolucionario como el pan para Europa, pero mucho más duradero. Pero la yuca era solo el comienzo. También cultivaban maíz, batata, ñame, yautía, auyama, frijoles y ajíes. Cada uno adaptado perfectamente al clima tropical de la isla. Su técnica agrícola principal era el conuco, montículos de tierra fértil donde mezclaban diferentes cultivos. Era un sistema de agricultura sostenible que maximizaba la producción sin agotar la tierra. Algo que los europeos tardarían siglos en entender. Y luego estaba el tabaco. Para los taínos, el tabaco no era solo una planta, era sagrada. La usaban en ceremonias religiosas, en rituales de curación y como ofrenda a los dioses. Fueron ellos quienes les enseñaron a los europeos a fumar, cambiando para siempre la historia mundial. Los pueblos taínos eran verdaderas obras de planificación urbana. Cada yucayeque estaba cuidadosamente diseñado. En el centro siempre había una plaza circular llamada batey, donde se celebraban las ceremonias, los juegos y las reuniones comunitarias. Alrededor del batey se organizaban las viviendas. Los bohíos eran casas circulares para las familias comunes. Estructuras ingeniosamente diseñadas para resistir huracanes, con techos cónicos de hojas de palma y paredes que permitían la circulación del aire tropical. Los caneyes eran diferentes. Rectangulares, más grandes, con techos más altos. Eran las residencias de los caciques, pero también servían como centros ceremoniales y lugares de reunión para ocasiones especiales. Pero lo más impresionante era su ingeniería. Construían acueductos para llevar agua fresca a sus pueblos. Creaban sistemas de drenaje para evitar inundaciones. Y desarrollaron una técnica de construcción antisísmica, usando amarres flexibles que permitían que sus estructuras se movieran con los temblores sin colapsar. Algunos yucayeques llegaron a tener más de 3.000 habitantes. Verdaderas ciudades para los estándares de la época, comparables a muchas ciudades europeas del siglo XV. La sociedad taína era mucho más sofisticada de lo que los primeros cronistas europeos pudieron entender. En la cima estaba el cacique, pero no era un dictador. Era más bien como un presidente elegido, que gobernaba con el consejo de los nobles y el consenso del pueblo. Su poder dependía de su sabiduría, su generosidad y su capacidad de tomar decisiones que beneficiaran a toda la comunidad. Los nitaínos formaban la clase noble. Eran guerreros, pero también diplomáticos, administradores y especialistas en diferentes áreas. Un nitaíno podía ser experto en navegación, otro en agricultura, otro en comercio con otras islas. Los beíques ocupaban un lugar especial y respetado. Eran médicos, psicólogos, sacerdotes y científicos, todo en uno. Conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas. Podían tratar desde dolores de cabeza hasta fracturas complejas, y servían como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. La gran mayoría del pueblo eran los naborías, agricultores, pescadores, artesanos, constructores. Pero aquí está lo fascinante. No eran siervos o esclavos. Eran ciudadanos libres con derechos y oportunidades de ascenso social. Un naboría talentoso podía convertirse en nitaíno. Una mujer inteligente podía llegar a ser cacica, como Anacaona. Era una meritocracia basada en el talento y la contribución a la comunidad. Y algo revolucionario para la época. Las mujeres tenían derechos. Podían poseer propiedades, dirigir ceremonias religiosas y, en algunos casos, gobernar cacicazgos enteros. El universo espiritual taíno era de una riqueza extraordinaria. Creían que todo en la naturaleza tenía espíritu: los ríos, las montañas, los árboles, los animales, las piedras. Estos espíritus, llamados cemíes, no eran dioses lejanos, sino fuerzas vivas que interactuaban constantemente con los humanos. Cada familia tenía sus cemíes protectores, tallados en piedra, madera o modelados en algodón. Algunos cemíes controlaban la lluvia, otros protegían las cosechas.
otros curaban enfermedades. Los más poderosos eran los cemíes de los caciques, que protegían territorios enteros. Para comunicarse con estos espíritus, realizaban la ceremonia de la cojoba. Inhalaban polvos alucinógenos obtenidos de las semillas del árbol de cojoba, que les permitía, según creían, viajar al mundo espiritual y recibir visiones divinas. Pero lo más hermoso de su cultura eran los areitos. Imaginen esto: cientos de personas reunidas bajo la luna llena, en el batey central del pueblo. Los tambores comienzan a sonar. Las maracas marcan el ritmo. Y entonces, como si fuera una sinfonía coral, toda la comunidad comienza a cantar. Pero no cantaban canciones cualquiera. Cantaban su historia. Cantaban las aventuras de sus antepasados, las hazañas de sus héroes, las enseñanzas de sus sabios. Era su forma de conservar la memoria colectiva, de pasar el conocimiento de generación en generación. Los areitos podían durar toda la noche, a veces varios días. Era educación, entretenimiento, ritual religioso y cohesión social, todo en uno. Sin escritura, pero con una tradición oral más poderosa y duradera que cualquier biblioteca. Los taínos eran también científicos naturales extraordinarios. En astronomía, conocían perfectamente los ciclos lunares y solares. Sabían predecir eclipses, identificar las mejores épocas para sembrar según las estrellas, y navegar por el mar usando las constelaciones como GPS natural. En medicina, su conocimiento era impresionante. Conocían las propiedades curativas de más de 300 plantas diferentes. Realizaban cirugías menores, trataban fracturas, curaban infecciones, y hasta practicaban una forma primitiva de psicoterapia para tratar lo que hoy llamamos depresión y ansiedad. En ingeniería naval, eran genios. Sus canoas, talladas de un solo tronco, podían transportar hasta 150 personas. Tenían canoas especializadas, unas para pescar en ríos, otras para navegar en el mar, otras para comerciar entre islas, y las más grandes para expediciones de guerra. Y en metalurgia, aunque no conocían el hierro, eran maestros trabajando el oro. Creaban joyas de una belleza extraordinaria: narigueras, pectorales, brazaletes, diademas. Su técnica de martillado en frío producía piezas que los orfebres europeos no podían creer que hubieran sido hechas sin herramientas de acero. Cuando llegaron los europeos en 1492, Quisqueya no era un territorio salvaje habitado por indios primitivos. Era una nación organizada, dividida en 5 grandes cacicazgos o reinos, cada uno con su propia personalidad y especialización. Marién, en el noroeste, era el reino de los navegantes. Controlaba la ruta comercial con las Bahamas y Cuba. Su cacique, Guacanagarí, era conocido por su diplomacia y su hospitalidad. Magua, al noreste, era la tierra de los guerreros y los agricultores de montaña. En sus valles fértiles cultivaban los mejores productos agrícolas de toda la isla. Higüey, al sureste, era el reino de los pescadores y los comerciantes marinos. Su cacique, Cayacoa, controlaba el comercio con Puerto Rico y las islas menores. Maguana, en el centro, era el más montañoso y tal vez el más poderoso militarmente. Su cacique, Caonabo, era una leyenda viviente, guerrero formidable, pero también estadista sabio. Los otros caciques lo respetaban, y a veces lo temían. Y finalmente, Yaragua, en el suroeste. El reino más próspero y culturalmente refinado de todos. Jaragua era gobernado primero por Boechío, un cacique conocido por su sabiduría, su generosidad y su amor por las artes. Bajo su reinado, Jaragua se convirtió en el centro cultural de toda la isla. Los mejores artistas, los mejores poetas, los mejores músicos, todos venían a su corte. Pero cuando Boechío murió, algo extraordinario sucedió. Le sucedió su hermana Anacaona, cuyo nombre significa flor de oro. Anacaona no era solo una gobernante. Era poeta, compositora, diplomática y estratega.
Bajo su liderazgo, Jaragua alcanzó su máximo esplendor. Sus areitos eran famosos en toda la isla, su corte atraía visitantes de todos los cacicazgos, y su riqueza era legendaria. Era, sin duda, una de las mujeres más poderosas e influyentes de toda América en el año 1492. Esta era Quisqueya en vísperas de 1492. Una isla con una población estimada entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, tenía más población que muchas naciones europeas de la época. Sus ciudades rivalizaban con las mejores de Europa. Sus sistemas agrícolas eran más sostenibles. Su medicina era más avanzada que la medieval. Su arte era de una sofisticación exquisita. Tenían literatura oral, astronomía, ingeniería, metalurgia, arquitectura antisísmica, agricultura científica, medicina natural. Tenían civilización en el sentido más pleno de la palabra. Pero sobre todo, tenían algo que Europa había perdido: equilibrio. Equilibrio entre el progreso y la naturaleza, entre el individuo y la comunidad, entre lo material y lo espiritual. No sabían que su mundo perfecto estaba a punto de colisionar con otro mundo completamente diferente. Un mundo de acero y pólvora, de caballos y enfermedades, de ambición y conquista. No sabían que al otro lado del océano Atlántico, 3 carabelas se preparaban para zarpar hacia lo desconocido, llevando consigo el fin de una era y el comienzo de otra. 12 de octubre de 1492. 3 extrañas embarcaciones aparecen en el horizonte de las Bahamas. 5 de diciembre de 1492. Esas mismas naves llegan a las costas de Marién. El cacique Guacanagarí, siguiendo las tradiciones de hospitalidad taína, recibe a los extranjeros con regalos. No sabe que acaba de cambiar la historia para siempre. Los libros de historia llamarán a esto el encuentro de 2 mundos. Pero para los taínos, fue el comienzo del fin de todo lo que conocían y amaban. En el próximo episodio de Historia Dominicana Completa, el encuentro. La historia de cómo 2 civilizaciones colisionaron en las playas de Quisqueya. No se lo pierdan. La verdadera historia apenas comienza.